42%. Eso cayó la cartera de Jake en 2008. No era un especulador imprudente. Tenía 12 activos diferentes. Acciones de tecnología, banca, retail, energía, telecomunicaciones y 2 fondos que parecían distintos. Jake creía que estaba perfectamente diversificado, pero cuando el mercado se derrumbó, todos sus activos cayeron juntos, casi al mismo tiempo, casi en la misma proporción. Su diversificación era real en apariencia y completamente falsa en matemática. Mientras tanto, Marcus tenía 7 activos, menos que Jake. Pero su cartera cayó solo 13% ese mismo año y se recuperó 18 meses antes. La diferencia no fue cuánto tenían, fue lo que tenían y cómo se relacionaban entre sí. Hoy vamos a desmontar 7 errores de diversificación que destruyen carteras de forma silenciosa, con el concepto que los explica a todos: la correlación entre activos. Verás por qué tener 10 acciones puede ser idéntico a tener una. ¿Por qué la crisis de 2008 destruyó carteras diversificadas en todo el mundo? ¿Y cuál es la diferencia entre diversificación aparente y diversificación real medida en dólares a 20 años? El error número 4 es el más frecuente entre inversores latinoamericanos y el que más patrimonio destruye sin que nadie lo detecte. Jake tiene 40 años, trabaja en finanzas en Bogotá, ingreso de $5,000 mensuales y lleva 8 años invirtiendo con disciplina. Tiene $50,000 en cartera construida con criterio. Investigó cada activo, diversificó por empresa, por sector local, por tipo de instrumento. Está convencido de que su cartera está bien estructurada. Marcus tiene 38 años, mismo ingreso, misma ciudad, $50,000 también, pero construidos con una lógica diferente. No eligió por empresa ni por sector, sino por correlación. Vamos a ver qué significa eso y cuánto vale la diferencia en 20 años. La correlación entre activos es el concepto central que la mayoría de inversores nunca aprende. Se mide en una escala de -1 a +1. Correlación de +1 significa que 2 activos se mueven exactamente en la misma dirección al mismo tiempo. Correlación de 0 significa que no hay relación entre sus movimientos. Correlación de -1 significa que cuando uno sube, el otro baja. La diversificación real no es tener muchos activos, es tener activos con baja correlación entre sí. Una cartera con 20 activos de correlación de 0.90 entre todos ellos tiene menos diversificación real que una cartera de 5 activos con correlación promedio de 0.2. Si alguna vez revisaste tu cartera y sentiste que estabas bien protegido porque tenías muchos activos en distintas empresas, lo que vamos a ver ahora puede cambiar completamente esa evaluación. Error número 1. Diversificación por nombre, no por correlación. Jake tiene 12 empresas, 2 bancos, 3 tecnológicas, 2 retailers, 2 energéticas, una telecomunicación y un fondo de inversión local. Parece diversificado, pero las 2 bancarias tienen correlación de 0.87 entre sí. Las 3 tecnológicas, 0.91. El fondo local tiene correlación de 0.83 con el índice general del mercado colombiano. En crisis sistémica, todos estos activos se mueven juntos porque responden a los mismos factores macroeconómicos: ciclo de crédito, tipo de cambio, confianza del mercado local. La correlación efectiva de la cartera de Jake en momentos de estrés converge hacia 0.85. Tiene 12 activos que en la práctica se comportan como uno solo cuando más necesita que sean independientes. Error número 2. Concentración geográfica disfrazada de diversificación. El 80% de la cartera de Jake está en activos colombianos o correlacionados con el peso colombiano. Si el PIB de Colombia cae un punto, si el precio del petróleo baja 20%, si hay inestabilidad política regional, toda la cartera sufre simultáneamente. La geografía es una de las fuentes de correlación más fuertes y menos visibles. Datos de MSCI muestran que en la crisis de 2020, los mercados latinoamericanos cayeron en promedio 38% mientras el mercado global caía 29%. El exceso de concentración local costó 9 puntos porcentuales adicionales de pérdida. Sobre $50,000, $4,500 de pérdida evitable en un solo evento. Error número 3. Todos los activos en el mismo ciclo económico. Jake tiene acciones de banca y consumo discrecional. Ambas son cíclicas.
suben en expansión económica y caen en recesión. Tiene cero activos defensivos, cero activos contracíclicos, cero activos con correlación negativa o cercana a cero con el ciclo. Los bonos de gobierno de alta calidad tienen correlación de menos 0.30 con la renta variable en periodos de recesión. El oro tiene correlación de menos 0.1 a 0.2 con la renta variable en horizontes de 10 años. Sin ningún activo con esta característica, la cartera de Jake no tiene amortiguador en la fase del ciclo donde más lo necesita. Error número 4. Confundir cantidad de fondos con diversificación. Este es el error más frecuente en la TAM. Jake tiene un fondo de acciones colombianas y un fondo de renta fija colombiana. Dos fondos, parece diversificado, pero ambos tienen exposición al riesgo soberano colombiano, al tipo de cambio peso-dólar y a la política monetaria del Banco de la República. Su correlación en escenarios de estrés local, 0.71. No son dos instrumentos independientes. Son dos vehículos del mismo riesgo subyacente. Un inversor con 100 fondos del mismo país tiene menos diversificación real que uno con dos fondos de distintas geografías no correlacionadas. Error número 5. Ignorar la correlación dinámica. La correlación entre activos no es constante. En mercados normales, acciones y bonos tienen correlación cercana a cero o ligeramente negativa. En crisis agudas como 2008 y 2020, la correlación entre prácticamente todos los activos riesgosos sube hacia 0.80 o más, porque los inversores liquidan todo simultáneamente para obtener efectivo. Esto se llama correlación en cola, y es exactamente cuando la diversificación más importa y cuando más falla en carteras mal construidas. La diversificación real requiere activos que mantengan baja correlación, incluso en periodos de estrés, no solo en mercados tranquilos. Error número 6. Sobreponderar el activo más conocido. La familiaridad crea falsa confianza. Jake tiene el 35% de su cartera en dos empresas que conoce bien: el banco donde tiene su cuenta y la empresa donde trabajó 5 años. Barber y Odihan documentaron que inversores que concentran en empresas conocidas obtienen 2.7% menos de rendimiento anual, ajustado por riesgo, que quienes usan fondos indexados amplios. Sobre 20 años con 50,000, ese 2.7 anual equivale a $142,000 de diferencia en patrimonio final. Conocer una empresa no reduce su correlación con el mercado ni su riesgo específico. Error número 7. No rebalancear. Incluso una cartera bien diversificada inicialmente pierde su estructura con el tiempo. Si las acciones suben 40% y los bonos bajan 5%, la proporción original de 60-40 se convierte en 75-25 sin que el inversor tome ninguna decisión. La cartera deriva hacia mayor concentración en el activo que más subió, justo cuando ese activo está más caro y más expuesto a corrección. Datos de Vanguard muestran que carteras rebalanceadas anualmente tienen volatilidad un 18% menor que carteras equivalentes sin rebalanceo en periodos de 10 años. La próxima vez que revises tu cartera, la pregunta correcta no es ¿cuántos activos tienes? Es cuál es la correlación promedio entre ellos y qué pasa con esa correlación cuando el mercado entra en pánico. Ahora la cartera de Marcus. Con los mismos $50,000, Marcus construyó así: 30% en fondo indexado global de renta variable con exposición a 47 países, correlación 0.1 con sus otros activos en promedio. 20% en bonos de gobierno de países desarrollados en dólares, correlación de menos 0.25 con la renta variable en recesión. 15% en rates globales, correlación de 0.40 con acciones, 0.30 con bonos. 10% en oro, correlación de 0.05 con el resto de la cartera histórica. 10% en acciones de mercados emergentes diversificados, correlación de 0.55 con mercados desarrollados. 15% en renta fija corporativa grado de inversión en dólares. Correlación efectiva de la cartera de Marcus, 0.31 en mercados normales, 0.43 en estrés máximo, comparada con 0.85 de Jake en crisis. En 2008, la cartera de Jake habría caído 42%, la de Marcus 13%. Diferencia en un solo evento: $14,500 de 20,000 perdidos versus 6,500.
En la recuperación posterior, quien perdió menos recupera antes y desde una base mayor. La diferencia acumulada a 20 años entre la cartera de Jake y la de Marcus, asumiendo rendimientos históricos por clase de activo. $127,000 de patrimonio final. No por elegir mejores acciones, por entender la correlación entre activos. Hay matices importantes que deben reconocerse. La diversificación geográfica requiere acceso a plataformas de inversión global que no están disponibles igualmente en todos los países de la TAM. En Argentina con cepo cambiario, en Venezuela, en países con restricciones a transferencias al exterior, la diversificación internacional tiene obstáculos operativos reales que van más allá de la decisión financiera. Los bonos de gobierno de países desarrollados en dólares tienen costos de acceso que pueden no ser eficientes para carteras menores de $20,000. El oro físico en algunos mercados tiene primas de compra-venta que reducen su ventaja de correlación. Estos 7 errores son un marco de diagnóstico, no una receta universal. La estructura óptima depende del país, del acceso, del horizonte y del perfil de riesgo de cada persona. Dicho eso, el principio central no cambia en ningún contexto. La diversificación se mide por la correlación entre activos, no por la cantidad de líneas en el estado de cuenta. Marcus no ganó porque fue más inteligente que Jake. Ganó porque midió su cartera con la métrica correcta. Ganó porque entendió que el objetivo de la diversificación no es tener muchos activos, sino tener activos que no se destruyan al mismo tiempo. Ganó porque construyó protección real para el momento exacto en que más importa, cuando el mercado cae y todos los demás pierden el máximo. La trampa real de la falsa diversificación no es tener una cartera concentrada. Es creer que está diversificada cuando no lo está, lo que elimina cualquier motivación para mejorarla. Ese error de percepción es el más caro de todos. Ahora tienes los 7 errores, el concepto de correlación, y los números que separan ambas carteras en 20 años. Revisa tu cartera esta semana con esta lógica y verás exactamente dónde estás. Si quieres seguir aprendiendo a construir patrimonio con la estructura correcta, no solo con los activos correctos, suscríbete a Lógica del Dinero. Porque aquí no te decimos en qué invertir. Te mostramos cómo medir si lo que ya tienes realmente te protege.